Científica Básica, CEP-CONACYT, Desafíos de la Integración Social en las Democracias, dirigido por el doctor Carlos Pereda, al frente de los equipos de trabajo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y Grupo de Investigación de Teoría y Filosofía Política de la UACM. Como ustedes recordarán, el domingo 1 de julio de 2018 fue en México una fecha histórica. Estamos viviendo tiempos únicos y emocionantemente inciertos, me dijo el lunes siguiente una de las mayores y más lúcidas mentes que conozco. Precisamente esa emocionada incertidumbre ha dado pie a los diagnósticos más encontrados. Desde que México habría cometido un suicidio contra su germinal democracia, hasta que la cuarta transformación López Obradorista representaría el final del neoliberalismo luego de 4 décadas de éxito de esta ideología. Estos extremos son claramente viscerales y no permiten un diálogo crítico de las virtudes, los fallos y las ambigüedades de todo cambio. Para discutir no solo con la indispensable pasión, sino también con una mínima brújula temática, esta mesa tiene las siguientes preguntas de trabajo. 1. ¿Cuáles serían los principales factores explicativos de la transformación del sistema de partidos producido en México durante la transición a la democracia? Es decir, las causas del cambio. Número 2. ¿Cuáles serían los principales síntomas y propiedades del nuevo sistema de partidos surgido tras el proceso electoral de 2018? Es decir, los efectos y las direcciones del cambio. Número 3. ¿Cuáles serían los principales dilemas y desafíos democráticos del actual y recompuesto sistema de partidos? Esto es, los retos y las tensiones del cambio. Para responder esta pregunta, contamos con profesores de casa, especialistas en el estudio del sistema político mexicano. No voy a ahondar mucho en presentarlos, ustedes los conocen, los gozarán o los sufrirán en sus cursos, saben perfectamente de quién estoy hablando. Es una fortuna para esta mesa que nuestros ponentes hayan aceptado participar de este evento. Por orden alfabético, ellos son los doctores Enrique Carpio, Facundo González, Ángel Cermeño y la doctora Citlali Villafranco. Cada uno de ellos contará con 20 minutos en una primera intervención, luego de lo cual se recogerán y leerán las preguntas que el auditorio quisiera hacer a los ponentes. Para ello hemos pasado algunas hojitas donde ustedes por favor hagan las preguntas que después nos harán llegar a la mesa. Voy a darle la palabra a la doctora Citlali Villafranco, que iniciará con los trabajos de esta mesa. Adelante. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores y a los participantes del seminario por la invitación. Estoy un poco decepcionada porque hice una presentación para facilitar, pero no tuvimos suerte con la tecnología. Así que va a ser así. Les pido que se concentren un poco, porque lo que voy a hacer es dar respuesta a 2 de las preguntas que plantearon los organizadores. La primera que voy a abordar es la que tiene que ver con cuáles son las características del nuevo sistema de partidos. Y voy a concluir mi exposición dando una respuesta a la tercera pregunta que tiene que ver con los retos, ¿no? Yo me voy a concentrar en un reto, estoy segura que mis compañeros van a abordar muchos otros, pero también estoy segura que es importante el reto que a mí me interesa trabajar, de modo que le voy a dedicar tiempo únicamente a este reto. Bueno, quiero iniciar haciendo una afirmación. Para mí, después de la elección del 2018, el sistema de partidos en México registró 2 cambios relevantes. El primero, podemos hablar de una menor competitividad electoral. El segundo, se amplió la distancia ideológica entre los partidos que integran este sistema, ¿no? Digamos, a partir de la provocación
Víctor Hugo. Yo diría, para mí, esos son los dos rasgos o las dos características que más cambiaron como resultado de las elecciones del 2018. Como ven, estoy usando las clásicas categorías propuestas por Sartori para hacer esto, ¿no? En lo que tiene que ver con la definición de ideología como un rasgo fundamental del sistema de partidos, y también lo que tiene que ver con competitividad, entendiendo como competitividad la distancia que hay entre el partido que obtuvo el mayor número de votos y el segundo partido. ¿Okay? Entonces, bueno, quédense por favor con esta idea, ¿no? Estos son los dos rasgos que yo voy a estar desarrollando. Bueno, como recordarán, seguramente todos lo tienen presente, el resultado de la elección de 2018, perdón, olvidé decirles, voy a dar seguimiento a los resultados de las elecciones, particularmente a dos elecciones, la elección presidencial y la elección de Cámara de Diputados. Como les decía, en la elección de 2018, la elección presidencial, el resultado a favor de la coalición representada por Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 53% de la votación. Y su más cercano competidor, el de la Alianza por México, encabezada por el PAN y el PRD, logró un 22.5%. El candidato del PRI, junto con el Verde Ecologista y Nueva Alianza, obtuvieron el tercer lugar con el 16.4%. Y por primera vez participó un candidato independiente reconocido, obtuvo el 5.1% de la votación. Bueno, esto se reflejó, no exactamente por supuesto, pero se reflejó en la Cámara de Diputados. La coalición encabezada por Morena obtuvo 308 diputados, lo que le dio el control del 62% de la Cámara Baja. La segunda fuerza, PAN-PRD, obtuvo el 26% y la tercera fuerza, el PRI, el 63% de los votos, ¿no? Aquí hay cambios importantes porque la integración se hace por partido político, de acuerdo con las reglas electorales, de modo que Morena se quedó con 191 diputados, el PT 61, el P 56, el PAN 81, el PRD 21 y el Verde Ecologista 16. ¿No? Una cosa curiosa es que ya una vez integrada la Cámara de Diputados, el PRD, el Partido Verde Ecologista, decidió romper su alianza con el PRI y se fue con el PRD. Algo que no es sorprendente, eso está en la historia del Partido Verde Ecologista. Por cierto, yo siempre les recomiendo que cuando elijan su trabajo resolucional, un tema importantísimo para estudiar es el Partido Verde Ecologista. Nunca me hacen caso, pero ya van a ver por qué creo que es importante. Yo sigo intentando. Bueno, les decía, hay una menor competitividad electoral porque la distancia entre el primero y el segundo disminuyó considerablemente. En realidad, esta historia empezó a escribirse en 1988, cuando finalmente las fuerzas de izquierda se agrupan y forman el Frente Democrático Nacional. Ahí por primera vez lo que vemos es que la preferencia electoral se divide en lo que después van a ser 3 tercios, de distintos tamaños, pero 3 tercios. Por primera vez en la elección del 88, el PRI obtiene resultados reconocidos que no voy a discutir aquí. ¿Okay? Lo que está en los órganos electorales es que el PRI obtuvo el 51.46% de la votación. El partido, el PAN el 17% de la votación y las izquierdas agrupadas el 31.5%. ¿no? Ahí es el momento en que el Partido Revolucionario Institucional pierde estas mayorías. En palabras de Sartori, es el momento en que
el sistema deja de ser un sistema de partido hegemónico y se convierte en un sistema de partido competitivo, ¿no? Como ven, todavía la distribución, todavía la mitad de la preferencia electoral está en manos del PRI, ¿no? Algo que se va a mantener en 94, pero a partir de ahí lo que vamos a ver son 3/3 de distinto tamaño, que además se van alternando en el tamaño. A veces el mayor es el PRI, a veces el mayor es el PAN. Nunca lo fue el PRD hasta la elección de 18. El PRD siempre fue la segunda o la tercera fuerza electoral. Bueno, lamentablemente no pueden ver los gráficos, que serían mucho más claros. Ya sé que tantas cifras así pueden ser bastante abrumadoras. Voy a dejar de lado lo de la Cámara de Diputados para no abrumarlos más. Bueno, en 1994 esto se repite. El PRI obtiene el 50% de los votos después de un sexenio pues muy difícil, después de un año electoral complicadísimo. Recuerden el surgimiento del ejército zapatista, la muerte de Colosio, en fin. El PRI finalmente obtiene el 50% de los votos, el PAN el 26% y el PRD el 17%. A partir de este momento lo que vamos a ver es que ningún partido logra obtener en la elección a la presidencia más del 50% de la votación, y podemos hablar de un sistema de partidos plenamente competitivo, ¿no? Obviamente en cada caso esto se refleja en la Cámara de Diputados, y un rasgo importante es que las preferencias electorales se distribuyen entre estos 3 partidos, y hay un grupo que cambia de número, que pueden ser a veces 3, a veces 4, a veces 5 partidos, ¿no? Que es importante considerarlos porque siempre tienen la capacidad de coaligarse, ¿no? Los de izquierda mantienen una fidelidad ideológica, normalmente el PT y Movimiento Ciudadano y Convergencia se alían con el PRD, y les decía, un partido interesantísimo en cómo valora las posibilidades de coaligarse es el Verde. El Verde fue aliado del PRI, fue aliado del PAN y ahora es aliado de Morena, ¿no? Entonces eso es muy muy interesante. Bueno, ya para la elección de 2000, si lo pudieran ver, verían que hay una composición perfecta de 3/3, un tercio mayor, uno mediano y uno menor. Es la elección en la que gana Vicente Fox, gana el Partido Acción Nacional, coaligado con el Verde Ecologista, obtienen el 43.4% de los votos, mientras que el PRI logra un 36.9% y el PRD se va a apenas un 17% de la votación. Ya es la segunda candidatura, es la tercera candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, es una imagen muy desgastada, y alcanzan solamente el 17% de la votación. Vean, por favor, o piensen, imagínense la distribución: 43, 36, 17. Un sistema de partidos muy competido, distribuido en 3/3. Bueno, esto llega a una imagen prácticamente perfecta, esta idea de los 3/3 en la elección de 2006. En 2006 lo que tenemos es que el Partido Acción Nacional obtiene el 36.69% de los votos, y aquí el punto 69 es importante, mientras que el PRD con su candidato Andrés Manuel tiene el 36.11% de los votos. La diferencia es de apenas 58 centésimas, equivalentes a alrededor de 260,000 votos, ¿no? Es casi el sueño de los politólogos, ¿no? La competitividad electoral perfecta, ¿no? Nos gusta decir en clase, por un voto puedes perder la elección. Bueno, este es el ejemplo, ¿no? Que en términos de los millones de votos que se juegan en la elección presidencial, pues 260,000 podrían perfecto equivaler a un voto que te hace perder la elección. Bueno, un caso importante es que esta es la primera ocasión que Andrés Manuel participa en una elección presidencial. Y otro dato que deben tener en mente es que el PRI por primera vez se convierte en la tercera fuerza electoral. Por primera vez en la historia el PRI es el tercio menor. Mientras el PRD y el PAN se disputan la
la elección presidencial con el 36% de los votos, el PRI alcanza el 22%. Es una cosa histórica, ¿no? Bueno, esto se refleja, por supuesto, en la Cámara de Diputados. El PAN tiene el mayor número de diputados, seguido del PRD y en tercer lugar el PRI. Aquí ocurre una cosa interesante porque Vicente Fox decide aliarse para gobernar con el PRI y unir sus diputados con el PRI, lo que finalmente le va a generar muchos conflictos de negociación, particularmente con el caso de la Conajo. En fin, bueno, en 2012 para la elección presidencial lo que tenemos es otra vez esta configuración de tercios. Otra vez un tercio mayor, el PRI vuelve a la presidencia, el PRI pasa de 6 años del tercer lugar al primero, es una cosa súper interesante. Alcanza el 38% de la votación, seguido del PRD y el PT con el 32.6%, y el PAN, que había estado en primer lugar, se va al tercer lugar con el 22% de la votación. No. El PAN pasa, como les decía, de la primera a la tercera vuelta, intercambiando su lugar con el Partido Acción Nacional, y lo que era el PRD se mantiene en el segundo puesto. Bueno, como ven, también con estos resultados se mantiene esta estructura de 3 tercios mayores, 38, 32, 22, con la presencia de algunos partidos minoritarios, ¿no? En este caso, el PANAL con Gabriel Boric. Bueno, les decía que en mi opinión lo que había ocurrido es que había disminuido la competitividad electoral porque esta lógica de 3 tercios que se construyó a partir de 1988 y que tuvimos en los resultados de la elección presidencial a lo largo de toda la década de los 90 y principios de siglo, se rompe con la elección de 2018. Lo que ocurre con la elección de 2018 es que más de la mitad del electorado se queda en una única fuerza, además una fuerza que no había estado en todo este desarrollo histórico, digamos, aparece en 2015. Por supuesto, es un desprendimiento del PRD, ¿no? Eso no hay ninguna duda, y el resto del electorado se distribuye en lo que serían 2/4, ¿no? Esta lógica de 2 tercios que se equilibran, que se intercambian espacios, no solo en la presidencia, sino en el Congreso, también en los estados. Si pudiéramos ver los gráficos, les traía algo sobre cómo iban alternando los partidos en los gobiernos estatales. Verían que estos partidos estaban en constante alternancia. Bueno, aquí lo que ocurre es que la votación se concentra de una manera muy importante en manos de Morena. Un poco para resumir esta revisión, les voy a decir, para afirmar con contundencia este cambio en la competitividad electoral del sistema, les voy a resumir. Mientras en 1988 la distancia entre la primera y la segunda fuerza era de casi el 20%, en 94 esta creció al 23%, en 2000 bajó al 6.54%, en 2006 se redujo a 0.58% de la votación, para 2012 se amplió a 5.59% y en 2018 la distancia entre la primera fuerza y la segunda es del 34% de la votación, ¿no? ¿Qué nos habla de esto? ¿Qué nos dice esto? Pues nos habla de un sistema que es menos competitivo, que los electores se volcaron claramente hacia una opción, ¿no? Bueno, el segundo cambio relevante del que les hablé en el sistema de partidos es el que tiene que ver con la distancia ideológica entre sus integrantes. Me fui hasta 88 un poco porque ahí surge la distancia entre la izquierda y la derecha en el país, con el PRI en un difuso centro-derecha, ¿no? Y a partir de 88 podemos decir que la distancia ideológica estaba determinada por la distancia que había en la ubicación entre el PAN y el PRD. Esto se rompe en la elección de 88, tanto que el PAN y el PRD terminan aliados, algo que era una cosa inconcebible. Se planteó, se jugó un poco la idea en el 2000, pero se descartó justo por las distancias ideológicas. Bueno, esto se rompe definitivamente
en 2018. Morena se ubica a la izquierda del PRD y el PRD y el PAN van aliados a la elección. Si lo pudiéramos ver en el eje, entonces veríamos que la distancia es cada vez mayor, hay una mayor distancia ideológica. Esto importa, pues diría, importa para caracterizar al sistema político, y de momento pues no importa mucho porque Morena tiene la mayoría en el Congreso. Pero si en una elección intermedia perdiera la mayoría en el Congreso, tendría muchas dificultades para lograr el apoyo de las otras fuerzas que están tan distanciadas ideológicamente de sus planteamientos. Bueno, esto es lo que hace a la caracterización, la segunda pregunta que me plantearon los organizadores, que tiene que ver con la caracterización del sistema de partidos. Brevemente, porque me queda muy poco tiempo, quiero elaborar una respuesta a la pregunta 3, que tiene que ver con los retos del sistema de partidos. Para mí, uno de los retos centrales, seguramente lo discutiremos aquí en la mesa, pero para mí uno de los retos centrales, diría hasta civilizatorio, es el de que los partidos y el sistema de partidos en su conjunto se ajusten a las condiciones de paridad para el acceso de las mujeres a los cargos de representación. Ese es el reto. Repito, en mi opinión es incluso un reto casi de corte civilizatorio. Me explico. A partir del 2014, con la reforma política que se integró al Pacto por México, por primera vez se integró en el texto constitucional la obligación de los partidos políticos para integrar en condiciones de paridad a las mujeres en la postulación a cargos de representación popular. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. El 50% de los cargos postulados por los partidos políticos deben ser encabezados por mujeres. Es una regla fácil, ¿no? Creo que no hay duda en lo que quiere decir. Sin embargo, al interior de los partidos políticos se ha registrado una enorme resistencia a ser congruente con esta determinación de la legislación. Los partidos han buscado todas las trampas posibles e imaginables para reducir el número de mujeres postuladas, particularmente para los órganos colegiados, todos los congresos, ayuntamientos, etc. A pesar de eso, como resultado de 2018, en el Congreso Federal, particularmente en la Cámara de Diputados, tenemos una paridad casi perfecta, tenemos una representación prácticamente del 50% de mujeres, 50% de hombres. Y como resultado de las elecciones concurrentes, en el caso donde hubo elección de congresos estatales, se alcanzó más o menos esta situación de paridad. Pero eso ha significado que la violencia contra las mujeres que participan en política ha aumentado, que los partidos no han sabido asumir esta participación de las mujeres, y más, bueno, no más grave que la violencia, pero igualmente grave es las agendas de los partidos, las plataformas, la ideología, las políticas públicas que plantean no se han ajustado a las nuevas condiciones de participación de la mujer. De modo que planteo que uno de los retos es que los partidos reconfiguren sus plataformas y sus documentos centrados y adoptando una perspectiva de género. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ciprani. Ha sido de una puntualidad increíble, ha puesto la vara muy alta, no solo en los contenidos, sino en la forma. Fueron 20 minutos preciosos, muchas gracias. Cedemos ahora la palabra al doctor Facundo González. Gracias. Pues en primer lugar agradecer la invitación a participar en este evento que da la oportunidad de intercambiar algunas reflexiones con apreciados colegas aquí en la UACM.
Bueno, mi enfoque va a ser más en términos históricos. Efectivamente, actualmente, si bien el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que vamos hacia una verdadera democracia, o sea, dejando implícito pues, que no vivimos en una auténtica democracia, sino que con la cuarta transformación vamos hacia esta verdadera democracia. Una buena cantidad de analistas y de políticos también afirman que estamos en un proceso que está yendo hacia la reconstrucción de un sistema de partido hegemónico en México. Entonces son dos diagnósticos, ¿verdad? Por un lado la verdadera democracia y por otro lado pues avanzamos hacia la constitución de un sistema de partido hegemónico, lo cual no es funcional para la democracia. Un sistema de partido hegemónico no es un sistema democrático. Entonces, bueno, esto yo creo que está disputándose. Hay una serie de indicadores que efectivamente en conjunto nos pueden marcar elementos de avanzar hacia un sistema de partido hegemónico. Sin embargo, yo creo que este proceso todavía está por verse y no necesariamente vamos a llegar a un sistema de partido hegemónico. Probablemente sí, no lo sabemos. Eso es tarea que va, o asunto que va a definir el futuro próximo. Pero bueno, yo sostengo que estamos enfrentando en la historia de México la tercera ocasión en que hay un cambio de sistema de partidos. La primera ocasión en que se da un cambio de sistema de partidos es peculiar. Es en 1929 cuando se crea el Partido Nacional Revolucionario como una decisión desde, digamos, las altas esferas del Estado, con el presidente Plutarco Elías Calles, a partir de la coyuntura que provocó el asesinato de Álvaro Obregón en 1928. Bueno, ¿había antes de eso un sistema de partidos? Yo digo que no. Sin embargo, estaba constituyéndose. Probablemente estábamos en una situación de esas que llama Sartori un proceso fluido, es decir, todavía no consolidado. Y es muy interesante esa época de los partidos en la época postrevolucionaria en México. De hecho, ante el llamado de que se acabó la guerra y se acaban los contingentes armados y ahora vamos hacia el país de instituciones, se hace el llamado a constituir partidos políticos. Y efectivamente empiezan a proliferar en el país miles de partidos políticos, y no es una exageración. Había municipios, había colonias en las que había el Partido Estudiantil Socialista de la Portales, y ahí tenían un partido liberal también de la Portales, ¿verdad? Hay una proliferación así impresionante. Sartori, cuando habla del sistema de partido atomizado, se refiere, en 1976, que fue publicado su libro, se refiere al caso de Malasia, dice, y tenía más de 200 partidos, ¿verdad? Yo, en las clases yo digo, pues hay un caso más extremo, que era el caso de México, en ese periodo previo a la fundación del Partido Nacional Revolucionario, el Partido Hegemónico. Bueno, ahí digo que es muy interesante rápidamente, porque no puedo tener mucho en esto. Es muy interesante porque había una gran cantidad de partidos. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos no eran otra cosa que los contingentes armados de los caudillos revolucionarios, que en lugar de llamarse destacamento o la gente de fulano de tal, pues adoptaron un nombre, ¿verdad? Entonces muchos eran destacamentos armados de diversos tamaños y otros, digamos, más del elemento civil. Entonces se da una situación de muchos partidos pequeños, pero es importante mencionar que había varios partidos medianos, yo digo con vocación nacional. El Partido Nacional Cooperatista, el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Laborista, el Partido Cooperatista, y había algunos partidos regionales también con ese intento de ampliarse, como el Partido Socialista del Sureste, el Partido Socialista Fronterizo, o en el Partido creado por Zuno en Jalisco. En fin, había esta situación. Ahí es muy interesante, digo yo rápidamente concluir esta parte, es muy interesante porque yo digo, había dos potencialidades de avanzar hacia un sistema de partidos. Uno, una potencialidad, digamos, no deseable, que sería un sistema de partido atomizado, sistema entre comillas. El propio Sartori dice que realmente la característica es que es un no sistema, ¿verdad? O sea, tantos partidos crean una suerte como de anarquía, y eso, un sistema es lo contrario a la anarquía, ¿verdad? Entonces estábamos en esa posibilidad, digamos, hacia un, entre comillas, sistema de partidos atomizado.
Eso podría haberse consolidado. Pero la otra potencialidad, yo digo deseable, en aquella época, estoy hablando de los años previos a 1929, la otra posibilidad era avanzar, que se consolidaran estos partidos, digamos, medianos, con vocación nacional, que serían 4, 5, 6 partidos, y con ellos se podía haber formado un sistema de partido, en términos de la tipología Sartori, de pluralismo, podría ser polarizado o moderado, ¿verdad? Había esas dos potencialidades, una no conveniente a la democracia y otra sí. Podría haber sido muy interesante esa formación de ese sistema partido pluralista. Bueno, estas dos posibilidades se abortaron cuando se decide desde las altas esferas del poder público y del Estado la creación del Partido Nacional Revolucionario. Entonces, ahí tenemos la primera ocasión en que se da esta, digamos, la transformación de un sistema de partidos, si se quiere, de una situación fluida hacia un sistema de partidos, hacia el establecimiento de un sistema de partidos peculiar, el sistema de partido hegemónico. Y digo que es peculiar porque Sartori, cuando elabora su tipología, donde establece 7 sistemas de partidos, yo les digo en clase, es como si Sartori hubiera ido a visitar distintos países, ¿verdad? Entonces iba a algunos países, se encontraba que había un sistema de partido único en aquella época. Bueno, varios países entraban en esa categoría, en ese tipo de sistema de partidos. Visitaba otros países y se encontraba que era bipartidista. Venía a México y decía, pues se parece al sistema de partido único, pero hay otros partidos. Bueno, después regreso, ¿verdad? Y entonces iba a Italia, a su país, y decía, es un sistema de pluralismo polarizado, Suiza es un sistema de pluralismo moderado. Regresaba a México y pues se parece, son varios, pero no hallaba dónde meterlo. Al final, Sartori decide crear un tipo de sistema partido para un caso único, que es el mexicano, tan peculiar era el sistema partido. Y después, más adelante, incorpora también el caso polaco, ¿verdad? Diferenciando entre el sistema de partido hegemónico pragmático, el caso mexicano, en términos ideológicos pragmático, y el sistema de partido hegemónico rígido, en términos ideológicos, que era el polaco en aquella época. Bueno, a ver, entonces aquí se hace la primera transformación, ¿no? Y se constituye este peculiar sistema de partido que Sartori denominó como hegemónico. Así, para decirlo rápidamente, un sistema de partido hegemónico es aquel sistema de partidos donde un partido, que sería precisamente el partido hegemónico, gana constantemente, reiteradamente gana las elecciones y con gran votación. No obstante, pues no gana de manera democrática, ¿sí? Hay una situación de proteccionismo estatal hacia el partido hegemónico, y el dato básico ahí es el desequilibrio en la equidad en las competencias electorales. Entonces, todo este proteccionismo estatal hacia el partido hegemónico evita que haya condiciones de equidad en la competencia. Y entonces, por eso gana el partido hegemónico. No porque democráticamente compita, sino porque goza de un proteccionismo estatal. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la lógica interna del sistema de partido hegemónico que tuvimos desde 1929? Si quisiéramos fechar, sería hasta 1997, ¿verdad? 1929-1997, donde pierde la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión Europea. Bueno, yo digo que hay algo que se podría considerar como axiomas en el funcionamiento del sistema de partido hegemónico. Aquí hago un paréntesis muy breve. Para analizar el sistema de partido hegemónico no se debe analizar solo el sistema de partido hegemónico, y esto lo afirma Sartori y otros autores como Liternoli, sino se debe analizar en su relación con el Estado. Incluso es más importante la relación con el Estado, el sistema de partido hegemónico, que con otros partidos, porque es donde se da la relación estructural, ¿verdad? Donde se explica la mecánica del sistema de partido en esa relación con el Estado. Bueno, junto con el establecimiento del sistema de partido hegemónico a partir de 1929, de su transformación en Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y más adelante en 1946 como Partido Revolucionario Institucional, paralelamente se fue desarrollando un proceso de centralización del poder político. Después de la Revolución Mexicana estaba disperso el poder político, y hay toda durante varios lustros hay toda un conjunto de maniobras políticas o decisiones políticas que van centralizando el poder. No me detengo en esto porque hay un poco de tal manera que se va constituyendo un sistema político que acompaña al sistema partido hegemónico.
Y como se ha señalado por muchos autores, los tres elementos básicos del sistema político fue el presidencialismo, si quieren, hiperpresidencialismo, la acumulación excesiva de facultades legales y metalegales, ¿verdad? Como dijo Carpizo, la persona del presidente de la República, el partido hegemónico sería el segundo gran engrane de ese sistema político, y finalmente corporativismo y clientelismo. Bueno, tener este referente de esta estructura del sistema político en el que hacen el marco para el sistema partido hegemónico nos permite señalar, digamos, cuáles son los puntos esenciales, si se quiere, de la mecánica, del funcionamiento de ese sistema partido hegemónico. Yo digo, a ver, lo que podemos registrar es que el presidente controla el partido. El partido es un partido disciplinado a las decisiones del presidente. El presidente toma las principales decisiones del partido. ¿Quiénes van a ser los candidatos a gobernadores? ¿Quién va a ser el candidato que lo va a suceder? O sea, en aquella época pues iba a ser el nuevo presidente, ¿verdad? ¿Qué ideología va a tener el partido y qué programa? Todo eso finalmente, en un proceso no tan esquemático, pero finalmente el factotum de la decisión era el presidente de la República, con esa gran concentración, ¿no?, de poder, con un partido disciplinado, porque era disciplinado entre otras cosas porque no había futuro político para nadie fuera del PRI, ¿verdad? Eran partidos pequeños, ahí se había acabado la vida política. O el presidente era tan poderoso que podía acabar con un político, ¿no? Un gobernador, hacerlo renunciar por la buena o por la mala. Bueno, en fin, entonces, el primer, diría casi calidad de axioma del funcionamiento del sistema político y del partido hegemónico es que el presidente controla el partido. Pero como el partido tiene un gran apoyo estatal, resulta que desarrolla una estructura corporativa y clientelar macro. Estaba el sector obrero, el sector campesino, el sector popular, y en sus orígenes, imagínense ustedes, el sector militar. Un partido que tiene a los militares como uno de sus sectores, ¿qué es eso, verdad? Ya nos podemos imaginar qué conciertos de competencia había por eso. Bueno, entonces digo, el primer axioma, el partido controla al presidente. Gracias a la estructura corporativa y clientelar se da el segundo axioma, que es el partido controla electoralmente a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana organizada, corporativa y clientelarmente. Entonces, el partido controla electoralmente a la sociedad mexicana. ¿Y eso qué produce? Que el presidente controla el partido y el partido controla la sociedad en términos electorales. Produce un río inmenso de votos para el partido hegemónico. Y por lo tanto, el PRI dominaba en aquella época todo el Senado y la inmensa mayoría de la Cámara de Diputados, al Poder Legislativo. Pero como el presidente controla el partido produce votos y controla al legislativo, por transición, el presidente terminaba controlando al Poder Legislativo, ¿sí? Y el Poder Legislativo se subordinaba al Poder Ejecutivo, y como los ministros de la Corte, pues es producto de un proceso en el que participa el Poder Ejecutivo y Legislativo, pues resulta que el presidente también controlaba la Corte, ¿no?, al Poder Judicial. Y de ahí para adelante, controlaba, digamos, había un fuerte peso frente a los empresarios, frente a la iglesia, frente a la economía, porque hay que decir que el Estado en aquella época tenía una fuerte intervención en la economía, y tener una gran parte de la economía del país en manos del Estado, pues también le da fuerza política, ¿verdad? Frente a los mismos empresarios que quieren hacer negocios, tienen que venir acá. Bueno, se da este es, digamos, hay muy poco tiempo, no va a tener muchos detalles, pero se da este esquema del sistema del partido hegemónico que produce votaciones, aquí tengo los datos, pero a los presidentes van del 96, 93, 94, 87% de la votación, ¿verdad? Y la Cámara de Diputados, pues también todos los senadores, todos los gobernadores, la inmensa mayoría de presidentes municipales y de congresos locales, solamente le da algunos cargos, algunos espacios marginales. Ese es el sistema del partido hegemónico, básicamente, ¿verdad? Hay mucho que decir al respecto. Bueno, ese sistema partido hegemónico, con sus diversas etapas, corrió mucha agua bajo el puente de la historia. Ese sistema partido hegemónico, digamos, tiene un punto cualitativo de su estructuración en 1997, cuando pierde la mayoría absoluta, 50% más uno cuando menos, en el Congreso de la Unión. ¿Por qué se da este cambio? Empieza a darse el segundo cambio, entonces,
del sistema de partido en México. El primero fue con la creación del sistema de partido en México, en 1921. El segundo, pues no hay una fecha exacta, es todo un periodo, y a la limón de todo un ciclo de reformas electorales que quizá parten desde la de 1976, que tienen un capítulo fundamental de la reforma electoral de 1996 y que quizás se prolongan hasta 2007-2008 en materia de medios de comunicación. Entonces, también rápidamente señalo una causa y otras. ¿Por qué el PRI fue perdiendo influencia? Pues para alimentar la estructura corporativa y clientelar se requiere dinero, ¿verdad? ¿De dónde se toma el dinero? Pues de las arcas del Estado, que es dinero de todos nosotros, pero los utilizaban las gobernantes priistas para alimentar esas bocas corporativas y clientelares, ¿verdad? El clientelismo corporativo hay que pagar. Bueno, con las crisis, las varias crisis económicas de la década de los 80, llamada la década perdida, donde México se queda sin dinero y el gobierno declara insolvencia a través de la deuda, o sea, no tenía dinero, pues no había forma, no había dinero para alimentar esa estructura clientelar corporativa. Y el PRI empezó, además hay una emergencia de la llamada sociedad civil y de lo que dijeron era el reclamo democrático. Y es paulatino, eso hace que baje la legitimidad del gobierno y tendría que aumentar la represión. Decide abrir la llave o la posibilidad de la llave de la democracia, de la legitimidad democrática. Son algunos apuntes, es todo un proceso de transición que habría que revisar con mucho más detalle. Bueno, esto lleva a que empiece a perder el sindicalismo independiente, la guerrilla, son cambios, ¿verdad? Presiones, de tal manera que aquel sistema político revolucionario y su sistema partido hegemónico empiezan a entrar en declive. Y se van dando una serie de reformas electorales, eso marca la transición mexicana, transición a la que se le ha llamado transición democrática o desde el punto de vista de manera exagerada, transición democrática o transición a la democracia. ¿Qué se logra con eso? Se logra, ahí está el segundo camino, un nuevo sistema de partidos. El sistema de partido hegemónico queda básicamente desestructurado, se equilibran las condiciones de la competencia electoral, ¿sí? Crece por el lado de la izquierda el PRD, surge el PRD, y por el lado de la derecha, con el apoyo de empresarios, los neopanistas, también crece el PAN, y entonces se va configurando, digamos, gradualmente un nuevo sistema de partidos, del cual, que es el sistema de partidos producto de la transición política, ¿verdad? Aquí hago una segunda acotación, no sé cómo vamos a ti, ¿no? Sí. ¿Perdón? Ya casi se para esto rápido. Entonces, aquí empieza a crearse un nuevo sistema de partidos, del cual se ha dicho que es un nuevo sistema de partidos que es altamente competitivo y pluralista, ¿no? Yo siempre me pregunté, pues en términos de la tipología Sartori, pues cuál sería el tipo de sistema de partidos que tenemos producto de la transición política, ¿no? Bueno, yo creo que se podría ubicar en el pluralismo, o sea, un sistema de partidos pluralista, y yo digo, dependiendo de la coyuntura, a veces polarizado, a veces moderado, eso variaba, que es una peculiaridad mexicana. Bueno, a mí este sistema de partido producto de la transición política, a mí se me ocurrió designarlo como un sistema tripartidista de coalición multipartidista. Tripartidista porque son, efectivamente, como ya mencionó Citlali, son tres partidos grandes que marcan la dinámica, y entonces tenemos una política partidista, una política tripartidista en México. Y si tenemos tres partidos, hay 5 posibilidades de configuración entre estos partidos. La primera posibilidad es que todos estén de acuerdo, los tres partidos grandes. La segunda posibilidad es que ninguno esté de acuerdo con ningún otro. Ya van 2 opciones, ¿verdad? 2 posibilidades. Y las otras 3 son 2 contra 1, o sea, PAN más PRI en contra del PRD, PRD más PAN en contra del PRI, o PRI y PAN contra el PRD, ¿verdad? 5 opciones. Esas 5, cualquier tema en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados y en la política partidista en general, caían alguno de estos 5 opciones. Pero ¿por qué? Entonces, por eso le llamo sistema tripartidista, ¿verdad? La mecánica se marca así. Pero con coalición multipartidista, porque efectivamente hay más partidos, ¿sí? Son los llamados partidos pequeños, pero no son irrelevantes, efectivamente. ¿Por qué? Sobre todo después de la elección de 2006, donde las cifras oficiales entre el primero y el segundo lugar marcan una diferencia de 0.56%, o sea, medio punto, es espectacular, casi un empate. Pues resulta que los miserables partidos pequeñitos, con su 1, 2 o 3% o 5% que tengan, tienen gran capacidad de chantaje.
porque en un escenario sumamente competitivo pueden jugar el papel de partidos bisagra, pueden cargar según con quien se alíen, con quien hagan coalición, la victoria hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? Si hay tal competencia. Entonces, aunque son pequeños, no son despreciables. A ver, simplemente marco una hipótesis explicativa para interpretar incluso el cambio del sistema de partidos actualmente, ¿verdad? No va a tener tiempo de exponerla, quizá en la segunda parte pueda abundar por ella. Pero, a ver, yo digo que esto que se le llama transición a la democracia o transición democrática, a mí no me gusta esa designación, porque ¿qué es lo que transitó? Yo digo, lo que transitó fue fundamentalmente el ámbito electoral. Transitaron las prácticas electorales, la legislación electoral, las instituciones electorales, todo eso transitó muy claramente. Transitaron los electores, nuevos electores, transitaron los partidos políticos, etc. Lo que transitó fueron reformas electorales, básicamente, lo que transitó fue el ámbito electoral, pero no el conjunto del sistema político autoritario. Entonces tenemos una situación, yo digo, sumamente atractiva para el análisis político, ¿verdad? Pensemos al sistema político autoritario como un círculo, pues a ese círculo, a esto le llamo yo la teoría del chipote, a este círculo, que es el sistema político autoritario, le sale un chipote democrático, ¿verdad? El ámbito electoral. Y entonces, en la región donde se une el chipote democrático, que es el ámbito electoral, y el resto del sistema político autoritario, en esa región estamos hay tensiones. Hay tensiones. O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿En el de la democracia, que nos dice lo electoral? ¿O en el resto del sistema político, que es claramente autoritario? Ahí se da esa tensión y marca un asunto, yo digo, muy interesante para el análisis y para el planteamiento de escenarios. Por ejemplo, había una hipótesis tácita, pero que era casi unánime en aquella época. Se suponía que si lográbamos la alternancia, o sea, desplazar al PRI del gobierno, iban a llegar los otros políticos que iban a solucionar los problemas de México, ¿verdad? Iban a transformar el sistema político. Entonces se suponía al ámbito electoral democratizado como motor democratizador del resto del sistema político, que el ámbito electoral impulsara influjos democratizadores al conjunto del sistema político. Esa era una visión muy optimista, ¿verdad? Otra posibilidad era de que las inercias y resistencias del sistema político autoritario lograra tragarse nuevamente al ámbito electoral y lo hiciera regresar. Todavía estamos en eso, por eso ya nuestra explicación, ¿verdad? O este esquema. Una tercera opción frente a esta interesante situación entre tensiones entre un sistema electoral tendencialmente democrático y un sistema político inercialmente autoritario, una tercera opción, yo digo, llama la atención, pero no es sorprendente para el caso mexicano. Hay muchas situaciones que se dan así, estas peculiaridades mexicanas, es la convivencia tensional entre un ámbito electoral básicamente democrático y un sistema autoritario, ¿no? En eso estamos. Bueno, rápidamente, yo creo que no ha sido suficientemente estudiado, ¿verdad?, este sistema de partidos generado por la transición. Bueno, pero hay mucha inconformidad de la gente. ¿Por qué? Tratando de dar alguna pista, ¿verdad?, sobre estas preguntas que son todo un reto para contestar. Hay mucha inconformidad de la gente, entre otras cosas, porque yo creo que son muchos elementos, muy complejos, pero yo señalaría dos que nos llevan a por qué Morena gana. Primero, porque en Europa y en Estados Unidos, cuando se da el proceso de consolidación de la democracia, eso es paralelo al estado de bienestar. Entonces hay políticas del estado de bienestar que van acompañadas de la consolidación democrático electoral. Y ahí pudiéramos suponer, yo sé que a muchos no les va a gustar estos términos, ¿no?, pero podemos pensar una democracia de bienestar. Democracia en lo político electoral y bienestar en las políticas públicas. Y entonces la gente ahí aprecia los resultados benéficos de la democracia, ¿verdad?, elevar el nivel de la calidad de vida de la gente. En México, no me atrevería a decir que en el resto de América Latina, pero en México el surgimiento de la democracia electoral en este proceso de ciclo de reformas electorales se da a la limón, o sea, coincidentemente con el ajuste neoliberal, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué tenemos? Mucha democracia en lo electoral, pero me quedé sin empleo. Mucha democracia en lo electoral y falta de cumplimiento de derechos sociales. Entonces, pues ahí hay una inconformidad con la democracia. Después, rápidamente, en la campaña electoral, pues también contó la estrategia de campaña electoral, de la larga campaña electoral de López Obrador, ¿verdad? Yo digo, fue muy sencilla, pero muy efectiva. Y estoy esquematizando demasiado. Primero, López Obrador diagnosticó que el principal problema de México era la corrupción. Todos los males del país tienen que ver con la corrupción, porque prácticamente todo está corrupto. Primera premisa. Segunda premisa, yo soy el hombre más honesto, soy ese político excepcional, totalmente honesto. Si el problema principal es la corrupción y yo soy el más honesto, ¿quién debe ser presidente? Bueno, frente al también el desastre del sexenio de Peña Nieto, la Casa Blanca, el Sinapa, etcétera, pues se acumuló el enojo, el malestar. Andrés Manuel propuso una narrativa que era simplista pero muy efectiva y logró esa cantidad de votos. Y eso marca, pues casi de manera, en un día, con los resultados del monopolio, pues eso marca el derrumbe, digamos, la desestructuración o el inicio de la desestructuración del sistema que yo llamé de tripartidista, de coalición multipartidista, ¿verdad? Y empieza, al parecer, es muy reciente, a configurarse un nuevo sistema de partido hegemónico. Perdón, les pido 3 minutos más y concluyo. Sí. Pero miren, ¿qué se tendría que hacer para que llegáramos a un nuevo sistema de partido hegemónico? Primero, concentrar el poder. Andrés Manuel lo está haciendo, ¿verdad? Hay muchas medidas que nos hablan de que está otra vez, que no le desagradaría, quizás hasta le entusiasmaría singularmente, pues estar en la posición del vicepresidente, ¿verdad? El que decide todo. Bueno, hay muchas medidas que van en ese sentido, los superdelegados, o sea, aplacar a los contrapeso de los gobernadores, ¿verdad? El diseño del presupuesto, donde el privilegio son los programas que llevan la etiqueta del presidente. El maltrato hacia el Poder Judicial, la sacudida, ¿no? Los apes al Poder Judicial, ¿verdad? Ahí el mensaje fue, puede desestabilizarlos, ¿verdad? Y se inicia también un periodo donde puede ir transformándose el Poder Judicial sustituyendo a ministros. La agresión casi todos los días contra los órganos autónomos, contra la Comisión de Derechos Humanos, contra el INE, contra el amago de ir en contra de la autonomía universitaria. Andrés Manuel le hubiera gustado llegar y nombrar a los rectores y decirles qué deben hacer. No se pudo porque hay autonomía universitaria, ¿verdad? Pero este amago en la reforma educativa de desaparecer de la Constitución el concepto de autonomía universitaria, subordinar a las dos cámaras, pues a la Cámara de Diputados por esta impresionante mayoría más aliados, pues hacen lo que el presidente diga. En la Cámara de Senadores pues puede haber batallas porque ahí todavía hay una pequeña minoría que evita que se tenga la mayoría calificada, ¿verdad? Pero pues va muy avanzado, digamos, esa relación de subordinación, la formación de la Guardia Nacional, la militarización del país, la presencia de la Guardia Nacional bajo el mando del presidente, que es el ejército, con su uniforme de Guardia Nacional. Entonces, todos estos elementos y otros nos hablan el impulso de una red clientelar a nivel internacional y corporativa, eso va en camino, tanto en el medio sindical como están trabajando la formación de una organización nacional de jóvenes, ¿verdad? ¿A partir de qué? A partir de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Y de los becarios. Un movimiento social un movimiento sindical acompañante de la cuarta transformación, ¿verdad? Todo esto es concentración del poder, ¿sí? Pero si se quiere ir hacia un sistema partido hegemónico, y termino ya, se tiene que controlar al INE, se tiene que cambiar la legislación electoral, se tiene que cambiar una serie de instituciones. O sea, tampoco está fácil ir hacia. La sociedad es otra, ya hay otros contrapesos, y si Andrés Manuel seguirá manteniendo los altos niveles de simpatía popular que tiene, pero eso no es seguro. Hay dos temas muy fuertes donde yo digo ahí se va a jugar el sexenio. El primer tema es la economía, y los síntomas hasta ahorita no son alentadores. El segundo tema es la seguridad pública. Y
y ahí con todo Guardia Nacional no van a tener esto por mucho tiempo. Y eso puede hacer que la simpatía hacia López Obrador baje y entonces tengan menos fuerza para impulsar, si es que es así, un nuevo sistema de partido. Bueno, disculpa por pasar unos minutos. La palabra del micrófono al doctor Enrique Carlos, por favor. Buenos días. Gracias a los organizadores del evento por invitarme y qué bueno que me antecedieron en la palabra Citlali y Facundo. Me solucionan por ahí algunos problemas tanto conceptuales como, más bien me ayudan en muchos problemas conceptuales y también en algunos asuntos históricos, así no tengo que regresar tanto hacia atrás. Yo también voy a partir del uso de la categoría sistema de partido hegemónico. En efecto, como ya nos explicaron, la construcción de esta categoría para explicar el sui generis México de los años del periodo de posguerra se le atribuye a Giovanni Sartori, quien se refirió al caso mexicano de las décadas en las cuales existía competencia electoral formal, pero no era posible la alternancia. También la literatura sobre el sistema político mexicano, sobre la importancia del sistema de partidos en el sistema político, también coincide en que para lo que Facundo le pone algunas objeciones muy interesantes ahí, se ha dado en llamar transición a la democracia. Dicen que para esa transición podemos quitarle ahorita la democracia para no meternos en Honduras. En la transición fue central la transformación del sistema de partidos hacia uno pluralista, pluripartidista o multipartidista. Yo voy un poquito más atrás, no tanto a datos históricos, sino a algunos indicadores. El primer indicador de un sistema de partido hegemónico lo constituyen los resultados electorales. Esos iban desde el 98% hasta el 51% reconocido para el candidato del presidencial del partido oficial. El 98% es el porcentaje con que fue electo Lázaro Cárdenas en 1934. El 51%, ya como nos explicó Citlali, fue el porcentaje con que fue electo Carlos Salinas de Gortari en 1988. ¿Cuál es la relevancia de estos datos? El sistema proveía un margen de victoria inalcanzable para cualquiera, no importaba si era un solo candidato opositor o incluso alguna coalición opositora. Él, lo que llamaba Facundo las ventajas estatales, esta era una de esas ventajas, que simple y llanamente no hubiera manera de derrotar al candidato del partido oficial, que la ventaja fuera inalcanzable. Con respecto a las elecciones para integrar el Congreso, la dinámica es similar. Hasta 1940 la Cámara de Diputados estuvo integrada exclusivamente por legisladores del partido oficial. Desde entonces y hasta 1988 el partido del presidente controló la mayoría calificada y también la absoluta hasta 1997. En la de senadores, el partido oficial contó con la mayoría calificada hasta 97 y la absoluta hasta 2000. Recordemos que hasta 1988 todos los senadores habían sido del partido del presidente. Además, hasta 1988 todos los gobernadores fueron del partido del presidente. Aún en vísperas de la elección federal de 2000, todavía 18 de 32 gobernadores lo eran del partido oficial del PRI. En cuanto a los congresos estatales, el partido oficial controló la mayoría absoluta en 17 de 32 hasta 2000. Ese era el sistema de partido hegemónico, que la hegemonía en el sistema electoral se convirtiera en un control de la estructura fundamental del Estado para tomar decisiones y para gobernar. Mi definición de hegemonía es la siguiente. Las mayorías partidarias dieron como resultado la fusión de los poderes, los órganos de poder y los niveles de gobierno que la Constitución había establecido separados. Además, al ser suficientes para poder legislar y reformar la Constitución en solitario,
teóricamente el partido podría haber controlado la dirección del cambio institucional en este país. Como es sabido, no fue así, no fue el partido el que controló las políticas en este país, en realidad fue el presidente. La Constitución en efecto establece un sistema presidencialista y convierte al presidente en el actor central del sistema político. Sin embargo, prohíbe la fusión de los poderes. Eso que ocurrió está prohibido constitucionalmente. Segundo, él también prohíbe que el presidente legisle, y también ocurrió. Tampoco le permite reformar la Constitución, y también lo hizo. Es cosa muy mexicana. Si está en la Constitución y no nos gusta, pues no la obedecemos. Y si queremos hacerlo por razones extraconstitucionales, aunque no esté autorizado constitucionalmente o legalmente, pues también lo hacemos. Siempre le encontramos la manera que en México, diría Jorge Carlos. Continúo. Además, la Constitución no establece regla alguna para que el gobierno unificado se traduzca en control presidencial de la legislación y las reformas constitucionales. En lo formal, esas son facultades del Congreso Federal y de los congresos estatales. En síntesis, nuestra Constitución distribuye el poder tanto horizontal como verticalmente. Horizontalmente entre la estructura estatal, verticalmente en el contacto de la maquinaria estatal con la sociedad. Formalmente es la estructura. Nuestra Constitución busca prevenir que uno solo gobierne unilateral e impunemente. Desde el plano de la democracia, nuestra Constitución no establece ventajas para que un solo actor u órgano de poder controle el cambio institucional. Los datos sobre el cambio institucional apuntan en un sentido distinto. Desde la promulgación de la Constitución y hasta 1924, la mayoría de las iniciativas presidenciales fueron rechazadas. Antes de la creación del partido oficial, la mayor parte de las iniciativas presidenciales no eran aprobadas por el Congreso. Fue a partir de la primera presidencia del partido oficial en que la mayoría de la producción legislativa en la Cámara de Diputados correspondió a iniciativas del presidente. De 1930 a 1997, entre 90 y 80% de las leyes aprobadas, derogadas y reformadas en este país fueron las que presidente. Entre 70 y 80%, de 1930 a 1997. Ese fue el efecto del partido hegemónico. El área que mejor ilustra la invención de los principios de distribución de poder y control del mismo como consecuencia del partido hegemónico es el de las reformas constitucionales. A los gobiernos de los presidentes del partido oficial corresponde el 94% de las reformas constitucionales durante el siglo XX. Presidente y partido oficial reformaron la Constitución casi en solitario durante todo el siglo XX. La mayoría de esas reformas fueron de iniciativas presidenciales, con porcentajes que van desde 100% durante el gobierno de Echeverría hasta el 52% durante el sexenio de Carlos Salinas. El partido oficial era el actor ineludible del cambio institucional, pero la consecuencia más relevante del sistema de partido hegemónico fue el control presidencial del cambio durante 67 años del siglo pasado, de 1930 a 1997. Para ilustrar esto, utilizo la conocida interpretación sobre dos modelos contrapuestos. El vigente hasta 1982, coloquialmente llamado nacionalista o estatista, yo le agrego de partido hegemónico, y el neoliberal de partido hegemónico. Según yo, durante el siglo XX hay dos lógicas ahí. Un sistema de partido hegemónico que es estatista nacionalista, un sistema de partido hegemónico que es neoliberal. Al primero, al sistema estatista de partido hegemónico, le corresponde la mayoría de las reformas constitucionales del siglo XX, 51%. Al periodo 1982 a 2000, el neoliberal de partido hegemónico corresponde una proporción menor, solo el 36%.
Si se continúa utilizando esta definición operativa de hegemonía, la podemos aplicar para el cambio. Solo hasta 1994 al candidato presidencial del partido oficial le fue reconocido el triunfo con una votación inferior a la mayoría absoluta. Pero fue hasta 1997, aquí coincido con Facundo, hay algunos que dicen que es en 1994 el punto de inflexión en el cambio, que porque entonces ya había condiciones para la competitividad y la alternancia, igual ya había, pero no pasó. Entonces por eso yo me voy hasta 1997. Ay, perdón, es el problema de no desayunar, trae uno que la garganta se... Perdón por la interrupción. Fue hasta 1997 cuando el sistema perdió las condiciones para garantizar al presidente el control sobre la productividad legislativa. Como se sabe, en ese año el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Si bien contó con mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, el control sobre la mayoría de las gubernaturas, así como la mayoría de los gobiernos estatales unificados hasta 2000, el gobierno dividido portó repentinamente la consecuencia más importante del sistema de partido hegemónico, el presidencialismo metaconstitucional. Es decir, que una sola persona, el presidente, decidiera la dirección de las políticas en el país, lo que ocurrió tanto en el periodo nacionalista de partido hegemónico como el neoliberal de partido IDE. En efecto, desde la ocurrencia del gobierno dividido en 1997 hasta el primer semestre de 2018, en ambas cámaras del Congreso la mayoría de leyes decretadas y reformadas fue a partir de iniciativas distintas a las presidenciales, y la minoría de las iniciativas de ley aprobadas fueron de origen presidencial, es decir, el gobierno unificado fue el gobierno dividido fue el que cambió, volteó radicalmente, trastocó, invirtió el funcionamiento clásico del sistema. En el Senado, en el mismo periodo, 1997 a el primer semestre de 2018, la legislación producto de iniciativas distintas a las presidenciales y de su partido fueron mayoría, fueron de partidos distintos al del presidente y de iniciativas distintas a las del presidente. Es decir, lo opuesto durante el largo periodo de partido hegemónico en sus dos versiones, la nacionalista y la neoliberal. La información sobre las reformas constitucionales lo confirma. Entre 1997 y el primer semestre del 2018, el promedio de reformas a partir de iniciativas distintas a las del presidente y su partido fue de casi 70%. Las aprobadas a partir de iniciativas del presidente y su partido fueron solo un promedio de 30%. Doy estas cifras para insistir en que fue el gobierno dividido en 1997 el que invirtió el funcionamiento del sistema. Y para tratar de demostrar con estos datos que esta característica fundamental del presidencialismo mexicano estuvo ausente. Esta, no sé otra, pero esta estuvo ausente durante el periodo 1997-2018. A partir de estas consideraciones, el periodo mencionado, 1997 hasta primer semestre de 2018, si el referente es el sistema presidencial de gobierno, yo propongo llamarle democracia pluralista moderada con gobiernos divididos. Facundo ya enfatizaba el pluralismo, la conformación de coaliciones multipartidistas cambiantes. Y si el referente es solo el sistema de partidos, se trata sin duda de una democracia pluralista moderada, sin mayorías. ¿Por qué decido llamarle así?
al periodo previo, periodo de partido hegemónico en sus dos versiones, nacionalista y neoliberal, y a este pluralista de gobierno presidencial con gobierno dividido. Por las siguientes razones. Primero, ninguno de los tres presidentes del periodo 97 a 2018, en realidad son cuatro, Zedillo entre 97 y 2000, Fox, Calderón y Peña Nieto, ninguno de esos tres presidentes contó con mayorías partidarias favorables, mayorías absolutas favorables en las cámaras del Congreso, y tampoco la tuvo ninguno de los partidos de la oposición. Dos, ninguno de los partidos de los tres presidentes del periodo contó con el control de la mayoría absoluta en la mayoría de los congresos estatales. Tampoco la tuvo ninguno de los partidos de oposición. Tercero, ninguno de los partidos de los tres presidentes del periodo contó con la mayoría de gobiernos unificados, gobernador y mayoría absoluta en el Congreso, en los estados. Poder distribuido al contrario del poder concentrado durante el largo periodo de partido hegemónico. Si el referente para hablar de democracia es que esta cuestión que planteaba tan interesante Facundo, pues depende muchísimo de los conceptos que utilice uno. Decía Sartori, si el referente para definir democracia de alguna manera cambia, entonces cambia absolutamente todo. Todas las conclusiones pueden cambiar. Esta distribución de poder tuvo como consecuencia que para legislar y reformar la Constitución, entre 97 y el primer semestre de 2018, el poder fuera compartido. Por eso yo sí le llamo democracia. Relaciono poder, democracia con poder compartido entre los partidos relevantes en el sistema. El predominio en la producción legislativa en las cámaras del Congreso y en las reformas constitucionales fue precisamente compartido entre los actores que ya la profesora Citlali y el profesor Facundo nos han explicado de dónde vienen: PRI, PAN y PRD, mediante propuestas propias o formuladas por coaliciones de legisladores. Ya había mencionado también Facundo la importancia de los partidos pequeños. Los partidos pequeños, incluido Morena a partir de 2015, también colaboraron y se beneficiaron de este nuevo sistema. Lo había mencionado Facundo, afortunadamente me soluciona mucho de esto que ya lo haya mencionado él. Los actores relevantes en este nuevo sistema fueron el Ejecutivo y su partido, así como los partidos de oposición, que en todo el periodo para impulsar sus agendas quedaron supeditados a la formación de coaliciones. Vengo a lo que nos piden los organizadores, que es este asunto de la transformación del sistema a partir de los resultados electorales de 2018. ¿Cómo quedó el sistema tras la elección federal de 2018? Mi opinión es que lo más notorio es que produjo el paso de la democracia presidencial multipartidista moderada de gobierno dividido a una de gobierno unificado, y el resto de las consecuencias se pueden derivar de eso. Quizá otra novedad que no voy a explorar en este momento es la reaparición de la figura del jefe político que actúa paralelamente en una pista de poder paralelo a la del presidente en funciones. Ese jefe político que viene de regreso actúa en la plaza rendida por el presidente en funciones. Justo el 3 de junio del año pasado, en el primer encuentro que nos dijeron Peña Nieto y Andrés Manuel que habían tenido después de los debates de la elección de 2012, según ellos nos dicen que fue la primera vez que se encontraron después de 2012, vamos a creerles que fue cierto. Lo que hicieron fue un intercambio importantísimo. El presidente Peña Nieto le trasladó sus facultades de iniciativa a Andrés Manuel López Obrador al aceptarle que sus propuestas de gasto público iban a estar en el presupuesto. Ahí le trasladó sus facultades de iniciativa. A cambio, López Obrador se comprometió a una transición pacífica y ordenada. Cuando Andrés Manuel se compromete a algo pacífico y ordenado, ya sabe uno que hay una amenaza, que hay un avisito, que hay un aviso detrás de que puede ser de forma distinta. La ventaja del gobierno unificado que tiene
el nuevo gobierno López Obradorista para aprobar la legislación en solitario depende, sin embargo, de que a futuro se mantenga la coalición legislativa de Juntos Haremos Historia y de que se conserve la disciplina construida en torno al partido del presidente. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados, al momento, Morena cuenta por sí mismo con la mayoría absoluta, 52% de los escaños, pero es una mayoría problemática, todavía puede ser problemática. Sin embargo, en la de senadores no cuenta con mayoría absoluta, pues tiene solo el 46% de los escaños. Además, en 2018 hubo elecciones concurrentes a la federal en 30 estados. 27 congresos locales fueron renovados. En conjunto, Morena o Juntos Haremos Historia obtuvieron mayoría absoluta en 16, en la mitad. Si consideramos los casos en que son primera minoría, los contingentes legislativos locales favorables al presidente son 19. Además, a la fecha, 27 gobernadores son de partidos distintos a la coalición del presidente. Sin embargo, en 11 casos, la mayoría del Congreso estatal es de Morena o de Juntos Haremos Historia. Además del gobierno unificado a nivel federal, en los estados y en los congresos estatales, Morena tiene ventajas que definitivamente no tienen los presidentes desde el primer trienio de Zedillo. Sin duda tiene esas ventajas. Bueno, Facundo se pasó el tiempo. No puedo quitar. Sí. Voy a tratar de cerrar. Hasta el primer semestre de 2018, los gobiernos operaron divididos y eso permitió que estuvieran limitados por los mecanismos de distribución de poder. Vuelvo otra vez a mis referentes para hablar de cambio y de democracia. El nuevo gobierno unificado sin duda posee legitimidad democrática precisamente porque su triunfo está precedido por la democracia previamente alcanzada. Primer problema. El proyecto declarado del nuevo gobierno, de la nueva élite gobernante, es que quieren construir, como ya había mencionado Facundo, la verdadera o auténtica democracia. Ahí empiezan los problemas. Mediante una cuarta transformación. El primer problema con esto es el de la lealtad y el compromiso con la democracia alcanzada. Como es público, el proyecto niega el carácter democrático del sistema que lo ha llevado al poder. En Morena dicen que antes de Andrés Manuel lo que se vivía en México era el autoritarismo y la antidemocracia. En realidad es abundantísimo neoporfirismo, república falsa, simulada, es abundantísimo. No he desayunado y ahorita me cuesta trabajo. Pero cualquier revisión a los documentos básicos de Morena, plataforma, lineamientos de proyecto alternativo de nación, es abundantísimo ahí como localizar. Como no lo quieren llamar democracia, como no les reconocen el carácter democrático, pues entonces utilizan un montón más de adjetivos y sustantivos negativos. Sobre la transformación, otro problema es que el proyecto la refiere como la cuarta de las únicas verdaderas. Aquí hay otro problema. En democracia no es aceptable que un proyecto político sea el único moralmente aceptable por ser el auténtico, el verdadero. El presidente encabeza permanentemente la actitud de que el suyo es el único partido capaz de acometer esa tarea. El requisito, encarnar en sí mismo las virtudes, los valores y los principios indispensables para regenerar a la nación y moralizarla mediante la prédica y el ejemplo. Me parece que el tercer problema deriva precisamente de esto, de que la transformación depende de la personalización del poder y la autocontención del mismo en la voluntad virtuosa del presidente. El problema de fondo es, ya aparezco Ricardo Arjona, el problema y el problema.
Después de todo esto, me parece que el problema de fondo es si el proyecto de transformación es compatible o no con un gobierno democrático limitado y sometido a responsabilidad política. Vuelvo al asunto de ¿qué entiende uno por democracia? Soy de los que piensan que más allá de todo este redijo conceptual propio del neoliberalismo, del López Obradorismo, todo este redijo conceptual propio del López Obradorismo, algunos le llaman amalgama, otros le llamamos revoltijo. Si en realidad no lo podemos saber, otra vez regreso con Facundo, no podemos adivinar el futuro. A futuro podremos saber si este gobierno incluirá o no el compromiso real con la consolidación de la democracia alcanzada. Parafraseando a José Woldenberg, sí, esta democracia está feucha, está contada internacionalmente, está cuantificada. Un indicador dice que durante el gobierno de Fox teníamos una democracia con alto desarrollo, un alto desarrollo democrático, y ese mismo indicador dice ahora que tenemos bajos niveles de desarrollo democrático. Otro nos ponía en países, democracias libres, ahora nos pone en países semilibres. Otro nos ponía en democracias plenas durante el gobierno de Fox, actualmente nos ranquean como una democracia devaluada o defectuosa. Pero no se trata de tirar la tina con todo y el niño, pues. Entonces, el asunto es si el proyecto López Obradorista ya como gobierno incluirá o no el compromiso real con la consolidación de la democracia alcanzada. Voy a cerrar. Lo que sabemos es que desde su triunfo a la fecha, la coalición ahora gobernante dedica gran parte de sus esfuerzos a buscar fusionar los poderes y subordinarlos en torno a los objetivos del presidente. Facundo empezó, Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es lo que está pasando. Cosa no autorizada por el resultado electoral y tampoco por la Constitución, pero permanentemente exigida por razones morales autodefinidas en nombre del pueblo. Las señales más claras en esa dirección provienen de los contingentes legislativos de Juntos Haremos Historia. En la práctica, las mayorías en ambas cámaras del Congreso operan mediante la lógica de fusión y no de separación e independencia de los poderes ejecutivo y legislativo. El caso de las presiones sobre el Poder Judicial es conocido por la exigencia de que se sume subordinado a la transformación mediante la austeridad republicana y los constantes guiños y amagos para que se sume a las nuevas definiciones del gobierno sobre qué es ley y qué es justicia. Es de conocimiento público, además, que se busca sumar también a los gobiernos locales mediante el uso del presupuesto para programas sociales e infraestructura en los estados. Acá el mecanismo en construcción en estos momentos incluye la creación partidaria del vínculo directo entre el presidente y los beneficiarios de esos programas. En mis tiempos le llamábamos clientelismo, ahora le llamamos bienestar. Termino. Consecuencia de que en la nueva coalición gobernante actúan como si para eliminar la corrupción y la impunidad se debe concentrar el poder en un presidente que afirma ser incapaz de hacer daño porque su intención es hacer el bien, ha perdido también el sistema de contrapesos. Es conocido el apotegma de que la rectitud presidencial es la condición necesaria para acabar con la corrupción. En cambio, el presidente y sus mayorías legislativas están buscando construirse su propio esquema de responsabilidad. Quien se escribe sus propios esquemas para rendir cuentas siempre se aprueba, siempre se termina aprobando. Es para eso. Por ejemplo, que la corrupción sea delito grave y que el presidente pueda participar en la elección legislativa intermedia de 2021 bajo la figura de revocación de mandato. Termino ya porque ahora sí ya me excedí. El gran ganador al momento, me parece, en esta transformación es esta revisión del presidencialismo mexicano. No sé si
como plantea Facundo, a futuro tendremos o no un sistema de partido hegemónico, pero sí me queda claro que por lo pronto la dirección va hacia reconcentrar poder en el presidente y rehacer este mecanismo de gobernabilidad en México, el presidencialismo mexicano. El gran ganador al momento es el presidente. El argumento implícito de la concentración del poder en torno suyo es que no se requiere para proporcionar bienestar sin corrupción a lo que eventualmente resulte ser el pueblo. Gracias. Tenemos la palabra ahora el doctor Ángel Cermeño. Bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, quiero por supuesto empezar diciendo que me siento muy honrado de compartir esta mesa con estos distinguidos y queridos colegas. Quiero decirles que en nuestra academia tenemos un perfil de profesores, como en todo, un poco de todo, pero tenemos realmente excelentes profesores. Y los que están aquí, estos cuatro, en la área específica de ciencia política, son muy buenos. Y yo no me siento tan politólogo como ellos. Por eso me siento muy orgulloso de compartir con estos profesores que sí saben de ciencia política y sí les enseñan bien ciencia política, todos, Víctor, Enrique, Citlali, Facundo. Yo soy un atendedizo a la ciencia política, pero la respeto mucho porque creo que es importante, porque nos ayuda realmente a entender cómo nos organizamos en la convivencia humana y cómo tenemos que aprender a vivir juntos, analizando bien qué se vale y qué no se vale, es decir, las reglas de la convivencia. Bien. Dicho eso, mi ponencia será quizás la menos politológica de todas, pero verán que nos complementamos, es decir, se traslapan muchas cosas. Y quizás yo aquí ofrezca yo una mirada más de urgencia, más de inmediatez, más de interpretación, que es un poco en donde todos han terminado. Como siempre, el espacio es poco, entonces, a ver, ¿cómo estamos? ¿Dónde es que se ve aquí? ¿Dónde? Bueno. Entonces voy a contar estos minutitos. Inicial. Perfecto. Bueno, traje algo escrito, está un poquito más largo, un poquitito pasadito, entonces me voy a saltar algunos párrafos, pero lo voy a leer para que mi exposición no sea desordenada, porque a mí me gusta hablar y soy muy desordenado hablando. Entonces ahí va. Morena y los desafíos de la democratización, tomé el título del evento para este texto. El momento sociopolítico actual posee una importancia trascendente. Constituye una de esas escasas ventanas de oportunidad que se abren muy de cuando en cuando en la historia de las sociedades para transformarse de manera significativa. Lo que ocurra en los próximos meses y años nos marcará de manera positiva o negativa si aún seamos capaces de aprovechar o no esta nueva oportunidad para sentar las bases de un orden social más equitativo, justo y a la altura de las mejores tradiciones y herencias que este país posee. Sin embargo, el panorama que tenemos frente a nosotros ofrece ya mucha materia para la reflexión y la preocupación. Hay demasiado vértigo, turbulencia, prisa, improvisación, voluntarismo y confusión. Ahí estamos, También hay ya tendencias inequívocas y claras que no necesariamente se corresponden con las inmensas expectativas y esperanzas de cambio que los resultados de la elección del 1 de julio nos dejó. En concreto, menciono dos que son innegables. La implantación de un decisionismo presidencial, que aquí ya se adelantó y se prefiguró, como forma de gobernar que obligadamente implica la violación de normas legales y la desinstitucionalización de la arquitectura del Estado mexicano. Aún es pronto para saberlo, pero los posibles escenarios que se pueden barruntar desde ya oscilan entre la consolidación de un nuevo régimen político que el presidente, utilizando una poderosa retórica narrativa histórica, ha llamado cuarta transformación, y que, como sabemos, es muy indefinido qué demonios es la cuarta transformación, pero que contiene una seductora oferta de paz, justicia y equidad, o el otro escenario, transitar de manera regresiva
hacia la restauración de un régimen político caracterizado por la negación y o anulación del pluralismo político, que es quizá el principal valor que hace realidad el diseño institucional de la democracia representativa. Es decir, podríamos evolucionar hacia un régimen político que sea una nueva edición de un presidencialismo hegemónico. En este último caso estaríamos hablando, como propone el historiador José Antonio Aguilar Rivera, de una tercera restauración. O sea, o tenemos cuarta transformación o tenemos tercera restauración. Los politólogos y los historiadores tendrán la palabra en su momento. Me salto un parrafito. Yo también intenté responder a las 3 preguntas que hicimos de forma simplificada. La primera pregunta es las causas del cambio. La segunda pregunta es efectos y direcciones del cambio. Y pues la tercera es un poco más complicada, ¿no? Porque son los desafíos actuales. Y hasta ahí ya no llegué a redactar, pues porque no tengo en realidad una bola de cristal. Y ese es un riesgo que siempre se corre cuando uno es politólogo. Querer adivinar el futuro, pues no se puede, no sabemos. Pero sí tengo 2 o 3 comentarios que también esbozaré rápidamente. Ok, causas del cambio, ¿cómo respondo? Son 2 los principales factores que explicarían el contundente triunfo de López Obrador en la pasada elección. En primer lugar, la sensación generalizada de hartazgo de la ciudadanía respecto de la situación de violencia e inseguridad, de los inauditos hechos de corrupción e impunidad y de la desigualdad secular y rampante que aqueja a la sociedad mexicana. Todo ello generó una aguda crisis de legitimidad del sistema político en su conjunto. El sistema de partidos colapsó, coincidimos en la mesa en que colapsó, 88-2018, 30 años, ese sistema se agotó, se vació. Y también por la imagen de los propios partidos profesionales, que hemos hecho una clara pérdida de confianza entre la ciudadanía. De esta suerte, la indignante ineficacia de las instituciones, cuando no abierta complicidad en algunas de estas con los actos de corrupción de la cínica clase política, proporcionó el combustible que impulsó al triunfo de López Obrador. Se trató de un triunfo sobre el que había casi completa certeza. La campaña electoral se desenvolvió de tal manera que, a pesar, precisamente por su lisura y tibieza, ¿qué campaña electoral más mala y aburrida? Amén de la falta de competencia entre los candidatos, existía una amplia certidumbre sobre el candidato que se perfilaba como posible ganador. O sea, antes de la elección ya se sabía quién iba a ganar. Y sin trampa, sin fraude. Por eso, lo que verdaderamente constituyó una sorpresa fue la aplastante contundencia con que AMLO ganó. Es decir, ganó casi todo lo que estaba en juego. La presidencia, la mayoría de las cámaras del Congreso, la cobertura de incompetencia, bueno, excepto Guanajuato y Puebla, los congresos locales, muchísimos ayuntamientos, por supuesto, le arrebató la otrora joya de la corona perradista. Esto es el gobierno de la Ciudad de México. Este hecho, cabe destacar, agudizó de por sí la ya expectante incertidumbre abierta sobre el tipo de cambio de información que vendría con dicho triunfo sobre el conjunto del sistema político. En particular, sobre la implicación sustantiva que supone el colapso de la armonía de un sistema de partidos y necesariamente el nacimiento de otro con perfiles específicos claramente aún indeterminados. ¿Cómo va a ser el nuevo sistema de partidos? Pues no sabemos aún, aunque sí, aquí ya se han abordado algunas tendencias, unas ciertas direcciones. Bien, el segundo factor, entonces, en primer lugar, hartazgo ciudadano, ¿no? Corrupción, inseguridad, ¿no? Y admitámoslo, López Obrador es un extraordinario animal político. Bien, el segundo factor que explica el triunfo de AMLO es más complejo y ambivalente. Apunta hacia la evolución y la calidad del altísimo proceso de construcción de una verdadera democracia representativa moderna, es decir, nuestro propio proceso de transición, extraversión y consolidación democrática. Proceso que ha culminado con una discusión abierta, polémica e inconclusa sobre la calidad de nuestra ya no tan joven democracia. El chipote, pues, del que nos hablan Facundo. Simplificando excesivamente, porque solo dispongo de pocas líneas para hacerlo, describiré los rasgos del sistema de partido que dominó a lo largo de los últimos 30 años. Bueno, aquí ya lo explicó Ciclani, lo explicó Enrique, también un poco Facundo. Entonces, a ver, 88, 2018, 3 partidos fuertes, unos partidos pequeños que no son irrelevantes,
Y entonces, yo aquí también creo que 97 es una fecha sustantiva, ahí empieza la competencia del sistema de partidos y le da ese carácter democrático al régimen. Y entre 88 y 97 lo que mi interpretación sugeriría es que el PRI, viendo que, y el presidente y el régimen, viendo que ya no había condiciones para hacer un sistema de partidos hegemónicos como Sartori, intentan convertirse en un partido predominante. Revisen sus notas, sus apuntes, los que tomen estas lecturas y estas clases. No me voy a detener a explicarlo. Mi interpretación es que falló. Con Zedillo se pudo intentar esta predominancia, pero no ocurrió. En fin, no me detengo. Y empezó la competencia del sistema político y el resultado fue las alternancias, ¿no? 2000 Fox, 2016, ¿no? De 2012, PRI. Ok. Bueno, me salto toda esta parte. Ok. De todas maneras, aquí hay un dato que no hay que olvidar, que es lo único que rescato de esta parte. El 51% de la votación, un poco más de 30 millones de votos, de López Obrador, alrededor de 9.5, 9.6 millones de votos no son ni de López Obradorista ni de morenistas. Y esos 9.6 millones de votos contienen el potencial de una reacción ciudadana frente a la evaluación que tengan o no de haber votado por López Obrador. En fin, me paso ya a esta parte. La explicación que se da a esta paradoja sostiene que si bien la institucionalidad electoral construida es insustituible, también resulta insuficiente para sostener una democracia de calidad. La prueba de ello radica en que el funcionamiento del sistema de partidos bajo estos estrechos límites ha acentuado la crisis que experimenta la democracia representativa no solo en México, sino como fenómeno de un alcance global. Y entonces, para retomar el hilo, porque me salté ciertos argumentos, ¿por qué gana López Obrador? La pregunta, 1, por el ataque ciudadano. 2, porque la institucionalidad electoral, con todo y lo limitada, funcionó. 3, por el desgaste de la clase política. Pero faltaría una última razón que explicaría por qué López Obrador ganó. Y aquí me apoyo en Víctor Martínez, ahí donde lo ven también este señor. Es un tiburón de los estudios empíricos de los partidos políticos. Y entonces, Víctor, en uno de sus últimos trabajos, que yo rescato aquí, nos habla de que esto que te pasó no nos pasó solo a nosotros los mexicanos, está ocurriendo en el mundo entero, a lo largo y ancho del mundo entero. La política está fracasando, los partidos están siendo insuficientes, hay un problema con las instituciones de la democracia representativa y eso explica a Trump, a Bolsonaro, en fin, a todo ese bonito club de nuevos personajes que han surgido en el mundo. Putin, por supuesto, los polacos, estos neonazis. Bueno, ¿en qué consiste Guatemala? Bueno, acaban de elegir a un cómico. Bueno, entonces, también quisiera yo rescatar este elemento. Víctor lo hace en un trabajo del cual yo obtengo un resumen. No es Víctor el único, también otro politólogo mexicano, comentócratas, Silva Gerson Márquez, es la implicación de la cartelización del sistema de partidos la que hace que los partidos se separen de la sociedad, dejen olvidada a la ciudadanía y en contraparte la reacción de la ciudadanía es castigarlos y este vacío político es aprovechado entonces por los líderes populistas, demagogos que encuentran el terreno propicio. Entonces, diría que va así la explicación, ¿no? En un artículo de 2015, 3 años antes de la elección, Jesús Silva Gerson Márquez exponía ya de manera cruda este ambivalente proceso de vaciamiento democrático, ¿no? Ocasionado por el abandono y la perversión de las funciones representativas tradicionales de los partidos, que en lugar de canalizar y atender a la demanda de la población, los partidos se desligaron de la sociedad para volverse en los hechos agencias estatales que, si bien cumplen funciones de operacionalización del sistema de toma de decisiones,
Estas ya no expresan respuestas a las necesidades de la sociedad. Es lo que se conoce como un sistema cartelizado de partidos políticos que simulan la competencia, establecen relaciones de colusión entre ellos y dependen para sustituir el generoso acceso al financiamiento público. Aquí hay una cita textual, literal, de Silva Herzog Márquez. Dice así Silva Herzog: la democracia mexicana cuenta ahora, en 2015, cuenta ahora con 3 agencias estatales, PRI, PAN y PRD. Es lo que los politólogos Richard Katz y Peter May llamaron hace algún tiempo la caracterización de los partidos políticos. Los partidos políticos compiten, ganan y pierden elecciones, discuten en el Parlamento, pero debajo de la rivalidad se coluden para cuidar sus ventajas y privilegios. Definen las reglas y se reparten los beneficios. Los carteles hacen política para sí mismos. Partidos ricos, visibles y aislados. El contubernio de los partidos, sostiene Katz y May, va drenando el demos de la democracia. El Pacto por México escenificó esta corrupción. Los 3 grandes partidos apostaron por las mismas reformas. Los 2 partidos de oposición renunciaron a su deber de ejercer la crítica. El regreso del PRI trajo de vuelta la filosofía del consenso, esa vieja fuente de legitimidad autoritaria que asocia el patriotismo a la unidad. Las diferencias se borraron durante un par de años, las alarmas se desactivaron, los vigías se echaron a dormir. La impunidad encontró en el abrazo de la clase política un crimen protector. La coalición reformista pronto apareció como una red de complicidades, como un pacto de ocultamiento. Fin de la cita de Silva Herzog Márquez. Bueno, aquí continúo con Víctor. Te pido disculpas, Víctor, voy a ser grosero contigo. Por razones de tiempo, te voy a saltar la explicación. Solo voy a rescatar una cosa, porque se traslapa con Silva Herzog Márquez. Ese 9.5 millones de personas que votaron a López Obrador lo votaron porque era lo más racional que podían hacer, aunque era lo que no les gustara. Ese es el caso, y por eso te pido disculpas. Pero ese es el caso, o sea, la ciudadanía votó porque el sistema político no le dio opciones, y ante la necesidad de castigar la corrupción, pues ni modo, la gente es inteligente. Es cierto que López Obrador tiene una retórica potente, ¿no? La sociedad es corrupta y yo soy el Salvador, y la gente lo es tonta para creerlo. Votaron por López Obrador porque tampoco podían dejar pasar la descomposición de la sociedad, de la cual los políticos y el propio sistema de partidos estaban siendo responsables. Entonces, en resumen, en México el arribo a la democracia coincidió de manera espontánea, conducida, pero sí de manera triste con la reforma neoliberal del Estado. Al sufrir la ciudadanía el impacto de estas políticas, se estimuló en las mismas una reacción que hizo virar el sentido de su voto. Es decir, las opciones anticartel y antisistémicas se volvieron atractivas y seductoras. Justo en ese espacio es donde el discurso de AMLO resonó con potencia. Por ello puede pensarse que el colapso del sistema de partidos de los últimos 30 años es una buena noticia, ¿no? Ese grito tan peligroso, ¿no? Que se vayan, si no pueden, que se vayan a su casa. Lo es en el sentido de ponerle fin al PRIAN-NRD, ¿no? Ya saben, ¿no? Era PRIAN o Primor, pero antes de colapsar era PRIAN-NRD, y ahora el desafío es que si volvemos a las mismas andadas se va a llamar Primor. Ojalá que no, ¿verdad? Entonces, ponerle fin al PRIAN-PRD cabría la posibilidad de poner fin al neoliberalismo desde el mismo corazón del diseño representativo institucional. Pero quizá no lo sea tanto si en esa transformación de fondo que se persigue no se realiza con los instrumentos y valores de la democracia representativa. Lo que sí está claro es que dicha superación no se consigue por decreto ni por un abuso en la dimensión performativa del discurso. Es lo que a continuación atenderé. Nada más que me quedan solo 4 minutos, ¿cómo ven? Bueno, igual, se puede responder muy bien, ya ven que todos nos hemos ocupado de responder muy bien a la primera pregunta. La segunda pregunta, la dirección del cambio. Pues sí, podemos ver cosas concretas, el punto es cómo las interpretamos. Ahí voy yo un poco con mi interpretación y verán que recojo algunas cosas o coincidimos con algunas cosas ya dichas. El presidente electo empezó a gobernar antes de tomar posesión, lo que nos recordaba Enrique. En México eso es una novedad extraordinaria. Este país formalmente mantiene aún uno de los periodos más largos de tiempo transcurridos entre la elección y la investidura.
Tal vez eso sea un anacronismo injustificado, pero aún así no deja de dar espacio a la suspicacia y a la sospecha, a la facilidad con el que algún presidente en funciones se anulara en la práctica él y dejara toda la iniciativa al impaciente e impetuoso presidente electo. Entonces, ahí está el elemento que ya Enrique nos explicaba, ¿no? En ese momento, AMLO tomó, pues, la primera y una de las más polémicas de sus decisiones, la cancelación del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Con ello empezó a perfilarse no solo el estilo personal de gobernar de AMLO, sino todo el tamaño del proyecto de transformación política que tenía en mente. Tenía y tiene. En septiembre, con la entrada en vigor del nuevo Congreso, el cual contó con mayoría en ambas cámaras, calificada en diputados y simples senadores, empezó un vertiginoso proceso de actividad legislativa que, contrario a lo ofrecido en la campaña, tenía un grueso de componentes de reformas constitucionales. Esto suena a read my lips, no more tax, ¿no? Esto suena a no voy a tocar la Constitución los primeros 3 años de mi gobierno. Y pues empiezo tocando la Constitución. Pues para eso es el poder, ¿no? Si no, ¿para qué? La plenitud del poder, ¿para qué? Si no lo uso. Entonces, tras la toma de posición el 1 de diciembre, este cuadro se completó con 2 destacados componentes más para comprender el realineamiento del sistema político, a saber, el estilo de comunicación del presidente y su ambiciosa, desmesurada y polémica agenda política. Como anticipé líneas arriba, me concentraré en 2 temas. Primero, un paquete con Morena y la debilidad de la oposición, y el primer periodo de sesiones del gobierno, y en segundo lugar, algo asociado a lo anterior, y que de hecho es una variable condicionante de lo anterior, y esto es la peculiar y escandalosa forma de gobernar de AMLO para acentuar sus implicaciones y consecuencias para el probable nuevo régimen político emergente. Bueno, me queda un minuto, entonces no voy a hablar de AMLO, que es lo más central, porque ya lo explicó Facundo, su necesidad de concentrar poder, pero sí diré algo, 2 cosas. 1, el desafío que significa Morena. 2, el desafío que significa constituirse en oposición. Ahí hay 2 grandes retos, ¿no? Si no respondemos a eso, AMLO se va a seguir sirviendo con la cuchara grande. Entonces ahí va ya el cierre, acercándome el cierre. Sobre el viejo tablero partidista está organizándose uno nuevo con perfiles aún no definidos. El tamaño de la derrota electoral profundizó la división interna de los partidos más estables y consolidados. La consecuencia más destacada es que la oposición política jamás había lucido tan débil, ni desorientada, ni huérfana. De hecho, ni siquiera por un simple instinto de supervivencia, los partidos opositores en el Congreso son capaces de organizarse, establecer coaliciones y ofrecer una necesaria oposición a la aplanadora oficialista que la reduce a la insignificancia. Tanto PRI como PAN no pasan de manifestar actitudes reactivas, estériles, mientras que en su interior son incapaces de resolver sus fuertes conflictos internos. Así, esta ausencia de oposición es fundamental para entender el dominio e incremento de capacidades de AMLO. Se diría incluso en este sentido que es un espectáculo vergonzoso la manera como se han plegado los partidos de oposición a la voluntad presidencial. Comentarios similares valdrían para los gobernadores, incluyendo el de Jalisco. En fin, bajo las actuales condiciones políticas e institucionales, resulta claro que la oposición política al gobierno por el momento ha quedado circunscrita a las organizaciones de la sociedad civil y la prensa en el terreno propiamente social y el poder judicial en la dimensión institucional del Estado mexicano. ¿Dónde está la oposición política hoy? En la prensa. Nada más. Por algo la ha agarrado contra Reforma. Y por algo, hasta Carmencita Aristegui sale a defender la Reforma. Bueno, y el otro terreno, toda esta grosería que hacen las organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil hay de todo, Por supuesto que hay fifís, pero hay organizaciones civiles con gran trayectoria que han contribuido a la democratización de este país, pero bien en serio, y no puedo ya ampliar más porque el tiempo está encima. Entonces, y lo otro es cierto, ¿no? Lo de Monreal, intentar colonizar el Poder Judicial, ampliar con 5 nuevos jueces para que inclinen la balanza a favor de López Obrador, es obsceno, es indigno, es inaceptable, aunque sea AMLO el hombre más honesto, engendrado por la Virgen María. Eso no se hace en la democracia. Entonces, bien. En ambos casos, en el breve periodo de gobierno que llevamos, el presidente ha realizado esfuerzos por descalificar y o anular estos espacios de oposición. Estas actitudes son francamente preocupantes. La oposición es necesaria, pues sin ella la democracia es falaz.
Además, en el diseño representativo, la oposición no solo es una fuerza crítica, también es un actor político con facultades para co-gobernar, por supuesto, en el Parlamento, pero también y desde los gobiernos locales. Bueno, aquí tengo una cita que me salto. Solo lo último, Morena. Y no saben cómo me muero de ganas de entrar en el tema de Facundo, de explicar muy bien todo el perfil estructural que hay atrás de ese comportamiento aparentemente desordenado y buena onda de las mañaneras. No, atrás de eso hay toda una estructura de un animal político concentrando poder, pero no tengo tiempo. Bueno, pero sí, como la mesa de hoy es sistema político, partidos, Morena. Al ser Morena, el partido que yo amo, la presidencia de la República, no puede colocarse en el mismo plano que los partidos de oposición en el sistema político. Sin embargo, sí puede defenderse la idea de que Morena no es aún un partido político consolidado y menos aún un partido de gobierno. En este sentido existe una debilidad equivalente a la mostrada por la oposición. En efecto, hasta ahora Morena es solo un instituto, ya me pasé 3 minutos y ya faltan 2 párrafos. En este sentido existe una debilidad equivalente a la mostrada por la oposición. En efecto, hasta ahora Morena es solo un instrumento del presidente del cual depende. En apariencia yo sería falso, pues apenas con 5 años de edad, en julio, Morena no solamente soy el partido gobernante, sino también la fuerza política dominante en el país. En poco tiempo registró un crecimiento meteórico a razón de las elecciones de 2018 y lo más probable es que siga de frente en 2021. ¿No? Sin embargo, la anterior afirmación no toma en cuenta que ese éxito de Morena se debe más a la centralidad de López Obrador en el atractivo electoral que a otros factores organizacionales, ideológicos o partidistas. Esto implica que si Morena no quiere en el corto plazo depender para su existencia de la suerte del presidente, debería tomarse en serio los retos de su institucionalización, que supone generar una identidad propia y armar una estructura organizacional e ideológica duradera, no sujeta a un liderazgo político específico. No hay, en conclusión, nada escrito aún sobre las posibilidades de futuro de Morena. No voy a hablar de lo que quería hablar, del estilo personal de gobernar del presidente AMLO. La última pregunta es, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Evitar, para mí, los desafíos, es que depende, ¿no? Si ustedes le preguntan a un morenista, ¿qué es lo que más te preocupa, güey, de lo que está pasando? Yo como morenista le diría 2 cosas. No, carnal, a mí me preocupa AMLO, la seguridad, es que los narcos le pueden meter un balazo. O si fuera morenista le diría, no, si ya le dio un ataque al corazón, mira cómo trabaja. Ese ritmo de trabajo desorbitante, de hecho no es eficiente, ¿eh? O sea, México es un país donde se trabajan muchas horas, pero no se es productivo. Con la mitad de lo que se trabaja en Alemania, se produce el doble de lo que se produce en México. Así que eso de las mañaneras tiene otro sentido y otro propósito, ¿no? Entonces, a mí que me preocuparía el futuro, que no se nos muera el caudillo, pero no es eso lo que a mí me preocupa. A mí lo que me preocupa es que AMLO no le importan las instituciones, cabe en el perfecto perfil del concepto de decisionismo, su principal racionalidad es la concentración del poder, y si ustedes ven el conjunto de medidas polémicas, la revocación del mandato, pero qué necesidad, el aeropuerto lleno de complejidades, la Guardia Nacional, que es el ejército, la política social, que es quitar a los mediadores y darle una lana a la gente, cosa más neoliberal no hay en la vida, por cierto, el famoso memorándum, los ataques a la sociedad, en fin, todo esto. Yo lo primero que quería hacer, ya ahora sí con esto termino, era una charla muy distinta, analizar 3 antinomias de AMLO que son falsas y demostrar por qué, pero al final decidí respetar la convocatoria de esta mesa. ¿Cuáles son esas 3 antinomias falsas? Oponer representación a participación. Más participación política, una democracia directa, no significa menos representación política. Si no, los partidos hace siglos habrían desaparecido y aún no han desaparecido. Más participación no significa menos representación. 2. Oponer conocimiento experto a pueblo. Sí, los expertos son canijos, sí, son... Bueno, ya saben, la palabra que empieza con E, ¿no? El tecnócrata no le gusta dar explicaciones, pero eso no significa que el pueblo, bueno, no necesite el conocimiento experto. No son antagónicos. El pueblo bueno necesita el conocimiento experto. Y 3,
algo que realmente indigna a muchos, a un profesor de Derecho casi le da un infarto, ¿no? Oponer ley y justicia. Sí hay leyes malas, pero no se puede conseguir la justicia sin las leyes. Muchas gracias por la atención. Muy bien, para cerrar esta mesa, creo que estarán de acuerdo, me podrán ir pasando las hojitas, la gente que quiera hacer uso de esa oportunidad de escribir sus preguntas, poner por favor el nombre del ponente a quien va dirigida su pregunta en particular. Mientras recibo esas hojas y también a manera de empezar con las preguntas,